La clasificación del activo es la siguiente: activo corriente y el activo no corriente. Repito, la clasificación del activo es activo corriente y activo no corriente. Hola, ¿qué tal? Soy Félix Miranda, profesor de contabilidad, y esta es la presentación de la videoclase número 5 del programa de contabilidad desde cero para emprendedores. Previo a empezar esta clase, quiero recordar algunos aspectos importantes. Primero, recordar que este es un programa desde cero que está iniciando. Por lo tanto, avanzamos paso a paso con elementos muy básicos, procurando utilizar un lenguaje no técnico, de tal manera que cualquiera pueda comprender las clases que estamos dictando en esta sala virtual. Así que para que lo tengamos presente, que al ser un programa desde cero, es necesario que aquellas personas que no tengan conocimientos previos de contabilidad, previo a ver esta clase, hayan visto las anteriores, porque es un programa secuencial. En el caso de personas que ya tienen conocimiento, no hay ningún problema. Pero si usted está empezando a estudiar contabilidad desde un inicio, si no tiene conocimientos básicos, elementales, pues es importante que vea todas las clases anteriores. Dicho esto, invitarlo a que se suscriba a nuestro canal, la Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas, que active la campanita de notificaciones y que le dé me gusta a cada uno de los videos que vea. Vamos a ver la clase número 5. Después de haber estudiado todos los grupos de la estructura operativa de la empresa, tanto los grupos patrimoniales como los grupos de resultados, ahora vamos en esta clase a estudiar la clasificación de cada uno de esos grupos, puesto que, si bien es cierto, las partidas que los integran son propias de cada uno de ellos, pero existe una clasificación en cada uno de esos grupos, como veremos a continuación. El primer grupo estudiado fue el grupo del activo y conocimos que está conformado por los bienes y derechos de una empresa. Pero este grupo tiene una clasificación dependiendo de las partidas que lo integran. La clasificación del activo es la siguiente: activo corriente y el activo no corriente. Repito, la clasificación del activo es activo corriente y activo no corriente. Así entonces quedamos con dos grupos o subgrupos del activo: activo corriente y activo no corriente. ¿Qué es el activo corriente? El activo corriente es aquel grupo que está conformado por las partidas de bienes o derechos que se espera sean convertidos al efectivo en un periodo no mayor a un año. Eso es lo que se conoce como el activo corriente, el conjunto de las partidas que se espera se conviertan a efectivo en un periodo no mayor a un año. A continuación veremos algunos ejemplos de las partidas del activo corriente. Veamos. Y la primera partida del activo corriente que tenemos es el efectivo. El efectivo es una partida del activo corriente por excelencia, puesto que ya no requiere ser convertida, ya está disponible para su uso por parte de la empresa en el momento que se requiera utilizar para la operación de la empresa. Otra de las partidas que forman parte de el activo corriente es los bancos. Bancos se le llama al conjunto de cuentas, de depósitos en cuentas que la empresa tiene con diferentes bancos donde lleva a cabo sus operaciones. Estos recursos en bancos pueden estar contenidos en moneda nacional o en moneda extranjera y es otra de las partidas del activo corriente. Otra partida que tenemos que son las inversiones a corto plazo, otra partida del activo corriente.
representada por recursos que la empresa ha invertido en el mercado financiero por medio de instrumentos financieros que el mercado tenga, como títulos valores, por ejemplo, como bonos, y estas inversiones están hechas a un plazo menor a un año. Deben cobrarse, deben recuperarse en un plazo menor a un año. Esas inversiones también son parte del activo corriente. Y otra partida muy importante del activo corriente la constituyen las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar están representadas por las deudas que terceras personas tienen con la empresa. Principalmente sobresalen en estas cuentas por cobrar las deudas de los clientes a quienes se les ha vendido al crédito. Las ventas al crédito se constituyen en cuentas por cobrar para la empresa y son parte del activo corriente. Juntamente con ellas podríamos encontrarnos cuentas por cobrar a funcionarios, cuentas por cobrar a socios, principalmente. Podrían ser cuentas por cobrar a terceros por alguna otra situación que no sea necesariamente las ventas de mercaderías. Todo lo que esté como cuentas por cobrar a un corto plazo, a menos de un año, son también parte del activo corriente. Y también, muy importante, tenemos como parte del activo corriente el inventario de mercaderías. El inventario de mercaderías forma parte del activo corriente. ¿Y qué representa el inventario de mercaderías? Los saldos de las mercaderías que la entidad tiene para vender a sus clientes. Está conformada por todas las mercaderías que están en los almacenes, producto de las compras que se han hecho para venderle a los clientes. Siempre, por lo general, habrá saldo de mercaderías en los almacenes, puesto que generalmente no se espera llegar a saldo cero para volver a comprar. Así, siempre habrá, por lo general, salvo alguna excepción, siempre habrá saldo de mercaderías que constituye el inventario de mercaderías y que también es parte del activo corriente. Hasta aquí hemos mencionado las principales partidas o rubros del activo corriente. Veremos seguidamente lo concerniente al activo no corriente. El activo no corriente es la segunda clasificación que hemos visto del activo. El activo no corriente tiene también una particularidad que, aunque estamos hablando siempre de bienes y derechos de la empresa, pero puesto que se separa del activo corriente es porque tiene una particularidad, que es el activo no corriente. El activo no corriente, a diferencia del corriente, que son aquellos bienes, derechos que deben de mantenerse en liquidez en un periodo menor a un año, este está representado por las partidas que la empresa no considera vender, no los tiene para vender y que tampoco piensa o tiene planeado convertir al efectivo en el corto plazo, porque no ese es el propósito, el objetivo del activo no corriente. El activo no corriente es aquel activo que la entidad, que la empresa, que el negocio tiene para su uso en el proceso de trabajo, en el proceso administrativo, en el proceso operativo, y que va a tener una permanencia prolongada, una permanencia muy larga, y no se va a vender, excepto que sea un caso de necesidad, pero no se va a vender como una mercadería que se vende a los clientes continuamente. Repito, el activo no corriente está representado por las partidas que la empresa no piensa convertir a efectivo en el corto plazo, no tiene planeado vender, no los adquirió para vender, tienen una larga permanencia y son para uso de la entidad. Ejemplos de partidas del activo no corriente. Al igual que el activo corriente tiene una serie de rubros de partidas que son propios del activo corriente, también el activo no corriente tiene una relación, una serie de partidas que le son propias
a él como activo no corriente, y son las que veremos a continuación. Y antes de enumerar, de enlistar o de mostrar las partidas del activo no corriente, vamos a ver algunos puntos que son, en mi opinión, bastante importantes. Una de ellas es que hace algunos años a las partidas del activo no corriente o al activo no corriente se le denominaba activo fijo. Eso se dio por muchos años. Los profesores enseñábamos acerca del activo fijo. Como igual no lo mencioné, voy a mencionarlo ahora. Cuando hablábamos del activo corriente se hablaba del activo circulante y del activo fijo. Ahora, como ya vimos, activo corriente y activo no corriente, que antes llamábamos activo fijo. Hago esta aclaración porque el estudiante que hasta ahora comienza a aprender estos conceptos, en algún momento oirá o leerá por ahí el concepto de activo fijo, para que sepa que estamos hablando del activo no corriente, pero que las normas internacionales de información financiera vinieron a establecer que no es activo fijo, sino activo no corriente. Y además que en vez de llamársele activo fijo al activo no corriente, se denomina propiedad, planta y equipo. Y esto sí es muy válido. En vez de hablar de activo fijo, es válido hablar de propiedad, planta y equipo. Y una vez que veamos las partidas que integran la propiedad, planta y equipo, nos daremos cuenta que efectivamente guarda una relación estrecha con este gran concepto, con este nombre de propiedad, planta y equipo. Veamos. Los terrenos. Los terrenos son parte del activo no corriente y por ende son propiedad. Esos son activo no corriente. También tenemos como activo no corriente los edificios y construcciones. Tanto en el primer caso que vimos ahorita de los terrenos, como este que estamos viendo de los edificios y construcciones, es claro que no se tienen con el propósito de vender, sino para uso de la empresa. Probablemente el estudiante ya esté preguntándose qué pasa cuando una empresa se dedica a vender edificios, por ejemplo, o qué ocurre si lo que vende son terrenos. Esa es una parte muy singular, muy particular, y en algún momento hablaremos de eso en un curso más avanzado o en una clase más avanzada. Pero dentro de lo normal, dentro de lo común y corriente, en donde la empresa no se dedique a vender edificios y construcciones ni terrenos, estos son activos no corrientes porque están destinados a uso de la empresa, de la entidad. Otro rubro del grupo del activo no corriente es la maquinaria y equipo, que también destinan algunas empresas, sobre todo las empresas agrícolas, las empresas industriales, fábricas, a su producción. Estas son consideradas activo no corriente. Repito, no todas las empresas tendrán maquinaria y equipo, pero muchas de ellas por su naturaleza agrícola, por su naturaleza industrial, sí tienen este rubro, esta partida de maquinaria y equipo. Otra partida, otro rubro del activo no corriente son los vehículos que la entidad tiene para su uso. No estaríamos hablando acá tampoco de vehículos en el caso de que una empresa, su giro operativo sea la venta de vehículos. Este sería también un caso particular como el que mencionamos de los terrenos y de los edificios. Los vehículos son para uso de la entidad, excepto, claro está, que sea una entidad, una empresa, un negocio que se dedica a la venta de vehículos, que es otro caso diferente, y ya se vería una clase más avanzada, ya le daríamos tratamiento a esta parte. Por ahora, basta pensar en una empresa que tiene los vehículos para uso de la misma empresa y no para vender. Otra partida estaría constituida por el mobiliario.
mobiliario de oficina, principalmente mobiliario de oficina, mobiliario de laboratorio. Cualquier mobiliario es parte del activo no corriente, puesto que está en la empresa para su uso y con una permanencia prolongada, una larga permanencia. El mobiliario también es parte del activo no corriente. Otra partida del activo no corriente son las inversiones a largo plazo. Recuerde el estudiante que cuando hablamos del activo corriente hablamos de inversiones a corto plazo, a menos de un año. Aquí estamos hablando de inversiones que pasan de un año, inversiones a largo plazo. Esas inversiones son consideradas como parte del activo no corriente. Y eso es importante tenerlo muy claro y entenderlo muy bien, porque si el estudiante llega a avanzar en sus estudios de contabilidad y consecuentemente de finanzas, se va a dar cuenta la importancia de conocer estos rubros, cuáles pertenecen al activo corriente y cuáles al activo no corriente, y qué se puede hacer financieramente con algunos recursos y con otros recursos, con recursos del activo corriente y con recursos del activo no corriente. No es parte aún de este nivel, pero en alguna oportunidad el estudiante estará en esa etapa y ya lo veríamos aquí en la Academia Virtual de Contabilidad y Finanzas. Y un rubro muy importante, muy interesante también del activo no corriente es lo que se conoce como activos intangibles. La palabra intangible viene de algo incorpóreo, algo que no se ve, algo que no se toca, a diferencia, digamos, de terrenos que uno los puede pisar, caminar en ellos, a diferencia de los edificios que se ven, se tocan, la maquinaria, los vehículos, el mobiliario. Los activos intangibles como parte del activo no corriente son aquellos activos que también son propiedad o derecho de una empresa, pero son, como la palabra lo dice, intangibles, no son corpóreos, no son materiales. ¿Qué ejemplos tenemos de ellos? Como ejemplos de ellos tenemos las patentes, por ejemplo, patentes de invención que tienen algunas fábricas, algunas industrias de algún aparato, de alguna sustancia, algo que haya inventado y se le otorga la patente de invención. Eso se considera un activo intangible. Activos intangibles, por ejemplo, los derechos de autor, lo que se conoce como derecho de llave también. Entonces, esta parte del activo intangible, téngase como parte del activo no corriente. El estudiante irá identificando cada uno de estos rubros o renglones o partidas o recursos que acabamos de ver tanto en el activo corriente como ahora en esta parte del activo no corriente, los irá identificando a lo largo de su práctica profesional, de su práctica laboral, conforme vaya conociendo, viendo o identificando lo que existe en una empresa, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su naturaleza. Ya eso vendrá a lo largo de la práctica comercial, de la práctica laboral, de la práctica profesional. Hasta aquí entonces hemos concluido con lo que es la clasificación del activo en activo corriente y activo no corriente. Hemos visto e identificado las partidas del activo corriente y hemos visto e indicado las partidas del activo no corriente. Nos vemos en la próxima clase.